Capítulo 5, verso 17 es la base que voy a utilizar en esta ocasión para comenzar a compartir la palabra de Dios. El tema, la justicia del discípulo debe ser mayor que la de los fariseos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de nuestro estudio de la palabra de Dios. Para todos los miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe y para todos los miembros del cuerpo de Cristo que están interesados en enfocarse en su crecimiento espiritual, escudriñando la palabra de Dios cada vez que transmitimos, o en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook, donde las predicaciones y las enseñanzas están siendo archivadas. Recuerde también que están disponibles en la plataforma de Spotify, donde usted puede descargar el audio. Muy bien, de nuevo, el tema de esta ocasión, la justicia del discípulo debe ser mayor que la de los fariseos. Vamos a enfocarnos en esta enseñanza muy importante, donde el Señor Jesucristo estableció mandamientos. Y seguramente que esta solamente será la primera parte. Vamos a cubrir en la siguiente transmisión la segunda parte de esta enseñanza o de esta meditación. Como siempre, quiero invitarle para que podamos orar y pedirle a Dios que por su Espíritu nos ayude para poder entender la palabra, nos dé sabiduría, nos ayude para poder aplicarla en nuestra vida. Así que pidámosle a Dios que nos ayude y démosle gracias por un día más de su misericordia, de su gracia sobre nuestra vida. Oramos, Padre, estamos agradecidos porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Te has revelado a nosotros, nos has atraído, no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que deleitándote en hacer misericordia, te has manifestado en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y no bastando con eso, Señor, nos has rodeado con tu gracia y nos has coronado de favores. Por eso podemos bendecir tu nombre, darte gloria, acercarnos delante de ti para agradecerte y bendecir tu nombre. Y Padre, te pedimos que continúes la obra que has comenzado en nosotros y nos ayudes a continuar creciendo en el conocimiento de tu voluntad y ser capacitados para ser instrumentos en tus manos, ser canales de bendición por medio del conocimiento de tu palabra con el cual podemos alumbrar la vida de los que están en tinieblas. Gracias, Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, quiero continuar dándole seguimiento a lo que sería esta secuencia de enseñanzas relacionadas con el discipulado. Y es que el maestro no solamente dio enseñanzas, sino que el Señor dio mandamientos. Y tenemos que escudriñar los evangelios para poder determinar, a través de todos los registros que se encuentran en estos, cuáles son los mandamientos que el Señor Jesucristo dio. Y no solamente se limita a bautizarse o a participar de la Santa Cena o de la comunión y del lavacro de los pies, como algunas iglesias lo tienen como mandamiento o como costumbre. Hay muchos mandamientos que el Señor dio que han sido ignorados probablemente voluntariamente o involuntariamente por la mala enseñanza dada al proclamar el Evangelio. Y nosotros necesitamos establecernos en la verdad de lo que nuestro Señor Jesucristo compartió o estableció. Así que vamos a agregar un renglón más al conocimiento o al entendimiento de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y vamos a utilizar el pasaje de Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, para poder descubrir algunos aspectos sumamente interesantes. El capítulo 5 es el mismo capítulo que contiene el Sermón del Monte. Y algunos estudiosos o maestros de la Biblia consideran que allí en el Sermón del Monte se encuentran
los mandamientos o algunos de los mandamientos dados por el Señor. Pero en realidad allí no están siendo establecidos mandamientos, sino razones por las cuales los creyentes pueden ser dichosos, bienaventurados o felices por causa de la actitud del corazón. Esa continuación después del Sermón del Monte, que el Señor se enfoca en la ley y Él establece cuál es la posición con respecto a la ley. Y esto es algo que ha sido interpretado también de diferentes maneras y nosotros necesitamos establecernos para poder comprender qué es lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de compartir con sus discípulos. Leo el verso 17, donde la Escritura dice así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Un pasaje bastante corto, pero que contiene verdades muy importantes en las que nosotros tenemos que ser establecidos. Analizando el verso 17 y habiendo aclarado que el Señor no dio mandamientos en el Sermón del Monte, sino que más bien habló de la vida del corazón, la vida secreta, la actitud de las personas que causan la intervención divina, la manifestación de Dios a favor de ellos, que va a traer como consecuencia que sean tenidos por dichosos. Él ahora se enfoca no en las bienaventuranzas, sino que él se enfoca en lo que precedió su manifestación, su venida, lo que en la Escritura se conoce como la ley y los profetas, que son parte de las divisiones que contiene la Biblia en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se consideran como la base de la revelación de la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo validó la vigencia de la ley, la realidad y la veracidad de lo que los profetas hablaron, y hablando acerca de estos dos grandes elementos del Antiguo Testamento, él hizo esta declaración: yo no he venido para abrogar. Y eso, o esa palabra, abrogar, significa disolver, significa anular, significa descartar o contradecir. Así que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es: yo no he venido a anular la ley. Yo no he venido para anular las profecías. Y esto es sumamente interesante entenderlo porque como cristianos evangélicos hemos sido enseñados que estamos en la dispensación de la gracia. Y entonces colocamos la gracia en una posición contraria a la ley, y entonces nosotros sostenemos que nosotros estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Y eso en parte es verdad, pero hay ciertos elementos que tenemos que considerar, porque el apóstol Pablo, ampliando la condición del creyente, dice de que estamos bajo la ley de Cristo. Y tenemos que entender también que ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Como iglesia, ya no estamos bajo la ley mosaica,
Pero la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y el Señor Jesucristo, hablando a los apóstoles después de haber resucitado, Él ordenó que fueran a todas las naciones a hacer discípulos y que les enseñaran que guardaran todas las cosas que Él había enseñado. O sea que un discípulo vive bajo la ley de Cristo, bajo los mandamientos de Cristo. Y es necesario enseñar cuáles son esos mandamientos. Pues resulta que aquí en el pasaje que estamos utilizando encontramos la introducción de algunos de los mandamientos que Él dio. Jesús habló claramente en algunas ocasiones de lo que era su mandato. Él dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Jesús enseñó que el resumen de la ley era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y dijo que en esto se resumía la ley. Pero cuando hablamos de mandamientos, hay una amplitud, por así decirlo, de acciones que fueron ordenadas por el Señor y que no se resumen al bautismo, Santa Cena y lavacro de los pies. No, son acciones que tienen que ver con una vida rendida, con caminar en amor, con caminar en el temor de Dios, con una vida de servicio, que tienen que ver con honrar al que tenemos que honrar, tienen que ver con la justicia, con la misericordia. Y esos mandamientos no están escritos como una lista, como cuando a Moisés le fueron dadas en las piedras los 10 mandamientos, sino que Dios, por su Espíritu, ahora nos guía y ha escrito su ley en nuestros corazones, pero esa ley tiene en la ley escrita los principios que han sido escondidos desde la antigüedad, y en ese sentido la ley todavía sigue vigente. Voy a tratar de explicarlo. Jesús está diciendo aquí entonces: yo no he venido para anular la ley, yo no he venido para disolverla, para descartarla, para contradecirla. Yo no he venido para anular o contradecir lo que los profetas han dicho. Segunda parte del verso 17 dice: sino para cumplir. Entendamos entonces que Él está diciendo: yo he venido para cumplir la ley y para cumplir las profecías. Sumamente interesante que el Señor Jesucristo se apoye en lo que eran los escritos sagrados para los israelitas, porque no solamente Él estaba autenticando su ministerio, sino que Él también, siendo el autor y consumador de la fe, siendo el Dios de los cielos manifestado en carne, que dio la ley, está también autenticando lo que fue escrito, lo que fue dado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él dice: yo he venido para cumplir la ley, yo he venido para cumplir las profecías, tenemos que entender dos cosas sumamente, pero sumamente interesantes. Lo primero es que su venida al mundo, su nacimiento de una virgen, el lugar donde nació, su ministerio, la manera en que Él vivió, su muerte, la traición, el abandono, el haber sido vendido por 30 monedas de plata, su resurrección y todos los padecimientos del Señor, aparte de la unción que había sobre Él, todo eso era parte del cumplimiento de lo que los profetas habían escrito. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: yo he venido para cumplir, tenemos que entender que lo que los profetas hablaron se cumplió en la persona de Jesucristo. Nacimiento, vida, muerte, resurrección. Y ahora hace falta su retorno y el reino siendo establecido, en el cual Él estará juzgando a los grandes y a los pequeños, y Él será establecido como Rey de todas las naciones. Así que el Señor Jesucristo vino para poder cumplir lo que los profetas habían anunciado. Lo que estaba escrito en el libro de Daniel, parte de lo escrito en el libro de Daniel, lo escrito en el libro de Isaías,
lo escrito por diferentes profetas, el ministerio del Señor, la manifestación de Jesucristo era el cumplimiento. No vino a contradecir, como han hecho muchos movimientos religiosos posteriores a él. No vino a traer un cambio o una nueva revelación, sino más bien vino a traer a manifestación y a cumplimiento las cosas que habían sido anticipadas. Qué curioso que en los diferentes movimientos religiosos que tratan de desechar al Señor Jesucristo y su sacrificio, como en el Islam, o ese movimiento pseudo cristiano de los mormones, donde viene una nueva revelación y un nuevo libro, vienen a cambiar lo que está escrito. Pero el Señor Jesucristo viene, se presenta y proclama algo. Yo no he venido a disolver, yo no he venido a descartar, no he venido a contradecir. Yo soy el cumplimiento de lo que está profetizado. Eso autentica el ministerio del Señor, y el que se hayan cumplido una serie de detalles en su vida garantizan, confirman el hecho de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador del mundo, que Él es aquel del cual los profetas indagaban y querían saber de quién era que ellos estaban escribiendo. El segundo aspecto importante en esta declaración del Señor es que la forma en que Él vivió, es decir, su vida, su ministerio, fue el cumplimiento de la ley. El Señor Jesucristo nació bajo la ley. El Señor Jesucristo nació en el tiempo en que la ley todavía estaba vigente. Sus padres cumplieron la ley al traer la ofrenda de vida por causa de su primogénito. Él fue criado según los principios de la ley. Y siendo él ya un adulto, los fariseos estaban continuamente tratando de señalar su falta de obediencia a la ley mosaica, particularmente el de guardar el día sábado. Y es que él nació bajo la ley, él nació en el tiempo determinado por Dios, nació bajo la ley para cumplir la ley en sí mismo, para cumplir todos los mandamientos y de esa manera obtener la bendición y permitir posteriormente que a través de la fe en Él, toda la descendencia de Abraham y todo el que en Él crea puede alcanzar la bendición establecida por Dios por medio de la fe. Pablo habla sobre esto en el libro de los Gálatas, que la bendición está disponible para todos nosotros los que somos creyentes. Entonces, entendamos que esta declaración del Señor es sumamente importante, porque cuando Él dice, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir, Él está diciendo, yo no he venido a cambiar la ley, yo no he venido a contradecir ni a poner algo nuevo, yo no he venido a contradecir las profecías ni lo que los profetas dijeron, al contrario, yo he venido como parte del cumplimiento de lo que fue profetizado por miles de años y de lo que fue escrito en la ley. Y en este sentido entendamos lo siguiente: el Señor Jesucristo es el único que ha cumplido con la ley, es el único perfecto, es de quien se escribió, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. El Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre perfecto, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el único que cumplió la ley, que cumplió los mandamientos y los enseñó de la manera correcta, no superficial como lo enseñaban los religiosos. En este sentido, también resulta necesario poner énfasis en el hecho de que el Señor Jesucristo dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande
En ese sentido, el único grande en el reino de los cielos es el Señor Jesucristo. Él es el único capaz de cumplir la ley. Él es el único que no quebrantó ni el mandamiento más pequeño de la ley. Así que esa declaración del verso 19 se aplica únicamente a Él. Nadie más podría cumplir la ley. Nadie más cumplió la ley. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda vivir sin quebrantar uno o varios o muchos mandamientos. Pero el Señor Jesucristo es el único. Voy a detenerme en eso un poquito más adelante. Pero es necesario que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor Jesucristo entonces dice: yo he venido para cumplir la ley y yo he venido para cumplir lo que los profetas escribieron. Jesús hizo esta declaración a sus discípulos: lo que de mí está escrito tiene cumplimiento. Y nosotros podemos ver esta declaración que también se repite en otros evangelios, donde dice: de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Otras versiones lo traducen: el cielo y la tierra pasarán, porque viene cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo que está escrito en la ley, lo que está escrito en los profetas, eso tiene un cumplimiento que no puede ser anulado, no puede ser detenido, porque es el Dios de los cielos quien se va a encargar de que ese cumplimiento sea ejecutado. Entonces nosotros podemos tomar esa declaración como una base firme para poder entonces apropiarnos de las promesas, para apropiarnos de los beneficios que están disponibles para nosotros. Ahora, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor declara esta expresión: ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, Él está queriendo poner énfasis en el hecho de que lo que fue revelado desde el cielo a la tierra se va a cumplir, y aunque nos parezca que no se va a cumplir, aunque la visión tardare, dice Habacuc, hay que esperarla, porque se va a cumplir. Aunque parezca que hay momentos en los que el enemigo tiene el control del mundo, aunque parezca que es en vano el caminar en el temor de Dios, que es en vano limpiar nuestras manos, como escribió el salmista, y que no podemos ver la manifestación, el respaldo, la intervención divina en algunas etapas de nuestra vida, todavía podemos recapacitar y considerar: fiel es el que ha prometido. Y su palabra es verdad. Y su palabra se va a cumplir. Así que cuando leemos que el Señor Jesucristo dice que Él no ha venido para abrogar, sino para cumplir, entendamos esas dos partes: su venida, su manifestación, nacimiento, muerte, resurrección, era parte de lo que los profetas habían anunciado. Y su vida misma, la manera en que Él vivió, fue para poder cumplir toda la ley. Él es el único que cumplió los mandamientos y los enseñó. Para efectos de que en nuestra mente quede clara la idea de que el Señor Jesús vino para cumplir la ley, y esto es la base para entender en qué condición nos encontramos ahora como creyentes en esta etapa de la gracia, la cual no significa que no haya ley, sino que tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida. No significa que vamos a vivir pretendiendo alcanzar nuestra justicia a través de las obras, sino que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que vamos a ser justificados, pero vamos a tener como fruto obras de justicia. Quiero compartirles que en la versión Dios habla hoy, la manera en que este verso ha sido traducido, el verso 17 es la siguiente: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Jesús está diciendo: yo no vine a cambiar nada, yo vine
a darles la aplicación verdadera, el valor que tiene lo que escribieron los profetas y la interpretación y la aplicación correcta de la ley, porque los fariseos habían fallado en esto. Usted sabe que el Señor Jesús les reprochó que diezmaban del diezmo, del comino, de la menta, pero no tenían misericordia, no caminaban en amor, juzgaban según las apariencias, eran duros, eran severos con los demás y ellos mismos sabían que eran unos hipócritas fingiendo que vivían en santidad. Así que Él viene para poder dar la aplicación clara de la ley, darles el valor correcto a los mandamientos. En la palabra de Dios para todos, otra versión que contiene un lenguaje bastante actualizado, ha sido traducido de esta manera: no piensen que yo he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. El Señor Jesucristo fue bien claro. Aunque lo acusaban de violar la ley, particularmente por no cumplir el día sábado, y por las enseñanzas, y por la forma en que Él desarrolló la vida de sus discípulos, como por ejemplo que no se lavaban las manos. Él fue señalado, Él fue acusado de no cumplir la ley. Pero Él habló claramente acerca de su posición, pero Él no pudo ser entendido por los religiosos de su tiempo. Él tuvo que establecer este aspecto fundamental en su vida. No piensen que yo he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino que he venido para darles completo significado. O sea que en esto, y ahora nosotros podemos entender, para mí queda más claro, al detenerme en la declaración del Señor Jesucristo, que los fariseos, los saduceos, que por cierto tenían doctrinas diferentes, porque fallaron en la interpretación de la palabra. Y aunque eran el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo que había recibido la ley, el pueblo que había recibido los escritos de los profetas, tenían doctrinas tan contrarias como que no hay ángeles, sí hay ángeles. No hay resurrección, sí hay resurrección. A pesar de que eran parte del mismo pueblo. Había una división doctrinal por la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces tiene sentido entender que los intérpretes de la ley no podían interpretar lo que Dios les había revelado a través de los profetas. Y por eso cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, ellos no le reconocen. Y Juan tiene que registrar en su evangelio: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Juan tiene que registrar que ellos vieron la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero lo que la gente y los religiosos particularmente pensaban es: este está endemoniado. Este es el hijo de José, el carpintero. Estaban tan cegados a la realidad espiritual porque les faltaba entendimiento, tanto de la revelación profética como de la aplicación de la ley, que ellos estaban cegados y viviendo de una manera tan mecánica, de una manera tan religiosa como también viven ahora muchos llamados cristianos. Y es que los intérpretes de la ley no habían interpretado correctamente las escrituras. Y esto es un problema actualmente. Tenemos muchísimos maestros y el Señor, el apóstol Pablo anticipó que vendrían tiempos donde la gente tendría comezón de oír y que se iban a amontonar maestros y que algunos iban a introducir herejías destructoras. Y esto también es una realidad, como digo, en el tiempo presente, donde encontramos enseñanzas heréticas, encontramos enseñanzas que causan que la gente sea desviada y terminen apostatando de la fe en el Señor Jesucristo. Esta forma en que la versión Palabra de Dios para Todos tradujo este texto viene a ser más claro. Leo de nuevo: no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas.
No he venido para destruirla, sino para darles completo significado. Jesús es la verdad. Él enseñó la verdad. El Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. Y todo creyente necesita entender cuál es el verdadero significado, el completo significado de las Escrituras. ¿Cuál es la aplicación correcta de las Escrituras? La Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Un solo ejemplo que puedo mencionarle, tratando de respaldar esta idea de que un gran problema evangélico, no solo evangélico, sino en todos los sistemas religiosos, es la interpretación, sería esa enseñanza de atar demonios y mandarlos al abismo. Una muestra o un ejemplo de no entender el verdadero significado de cómo la palabra ha sido escrita es esa enseñanza de que podemos atar al hombre fuerte y limpiar los aires. Solo por mencionar algo. Y es que el gran problema que existe en el ambiente espiritual es que tenemos un enemigo. Dios ha revelado su palabra, su voluntad, sus propósitos, sus planes están escritos en la Biblia, pero por falta de diligencia, por falta de escudriñar, por no tener el corazón correcto, por falta de oración, muchas veces nosotros nos quedamos con un entendimiento superficial de la palabra. Nuestra negligencia, nuestra falta de conocimiento es un resultado de nuestra negligencia. Y nuestra negligencia va a causar daño. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y si a esto le agregamos el accionar del enemigo, del cual el Señor se refirió en una de las parábolas diciendo que se había sembrado trigo, pero el enemigo vino para sembrar cizaña. El trigo es la palabra, el trigo son los hijos de Dios, pero el enemigo, que es el diablo, viene para traer doctrina de demonios, según 1 Timoteo 4:1, son los hijos del diablo, que vienen para traer confusión, que tienen apariencia de piedad, pero no viven de acuerdo a ella, que usan la Biblia, que mezclan verdades con mentiras, y entonces engañan a los incautos, engañan a los simples. Entonces, esta última frase es realmente importante atenderla, porque el Señor dice, yo no vine para destruir la ley, yo no he venido a cambiar la ley, yo he venido a cumplirla. Yo no he venido a cambiar lo que enseñaron los profetas. No, yo no he venido para destruir nada de esto. Yo he venido para darles el completo significado. Jesús dijo, yo he venido para cumplir. Literalmente eso es lo que leemos en el verso 17. Y la palabra cumplir significa completar algo. Así que el Señor Jesucristo vino para completar la ley. La palabra cumplir también significa ejecutar algo. Jesús vino a ejecutar la ley en sí mismo, observándola y guardándola con exactitud. El Señor Jesucristo no pudo ser señalado verdaderamente de haber violado la ley. Él fue acusado falsamente, él fue calumniado. Él recibió un juicio injusto. Él era el Cordero sin mancha, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vino a ejecutar la ley. Esa palabra cumplir en el hebreo también significa finalizar algo, completándolo o cumpliéndolo. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo he venido para darle cumplimiento a lo que los profetas escribieron y yo he venido para cumplir la ley en mí mismo. Porque nadie más podía cumplir la ley y nadie más puede cumplir la ley. Aquí es donde tenemos que ahondar un poquitito en la declaración que él hizo en el siguiente verso, que mencioné que iba a profundizar un poco más, cuando encontramos esta declaración del verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero ¿quién hay de entre los hombres que pueda cumplir los mandamientos y que los pueda enseñar con una libertad moral? Aún el apóstol Pablo hablaba de su conflicto, de hacer lo que él no quería hacer y de no poder hacer lo que él quería hacer. El conflicto que había en sus miembros y en su mente, en el cual él reconocía que la ley del pecado obraba en sus miembros. Y esto se conecta con las escrituras que revelan que no hay justo ni aun uno. Nadie, absolutamente nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley. Nadie en el Nuevo Testamento, ni aun aquellos de los cuales se dice que eran temerosos de Dios o que eran justos, ni siquiera Job en el sentido pleno de la palabra, puede ser considerado perfecto o justo en el sentido de que lo que es la justicia humana se queda muy, pero muy por debajo de lo que es la justicia que Dios está esperando de nosotros. Y por eso la palabra de Dios establece que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que según la Biblia podríamos probar que no hay nadie que haya cumplido la ley. Que no hay nadie, no hay ningún ministro, ningún pastor, ningún hombre de Dios, ningún profeta, ningún apóstol que pueda cumplir todos los mandamientos sin quebrantar ninguno y que los enseñe. En otras palabras, no hay nadie que pueda ser llamado grande en el reino de los cielos excepto el Señor Jesucristo, porque Él cumplió la ley. Ahora bien, dentro de la dispensación en la que estamos, Dios conoce el corazón de aquellos que queremos agradarle y entonces procuramos hacer eco a ese mensaje que está escrito en Apocalipsis. El que está limpio, límpiese más todavía. Y el que es justo, no porque lo alcanzamos por nuestros méritos, sino justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5. El que es justo, justifique, practique la justicia todavía. Entendemos entonces que no habiendo nadie que cumpla la ley, sí habiendo quienes podemos enseñar, no podemos alcanzar esa condición de la cual el Señor Jesucristo está hablando. Así que el único grande, el único digno, el único perfecto, el único verdaderamente justo y santo es Él. Sin embargo, nuestra actitud debería de ser esta, de no querer quebrantar los mandamientos ni aunque sean pequeños, y de enseñarle a los hombres que hay que guardar los mandamientos. Así que en el verso 19 se nos habla de lo que sería la condición, la actitud o el interés que todo creyente debería de tener. Así como encontramos la declaración de David en el Antiguo Testamento, donde él dice: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y aún la meditación de mi corazón. Nuestro corazón es tan engañoso. Nuestro corazón está lleno de maldad, nuestro corazón está lleno de mentiras que creemos que son verdades y nuestra boca habla, sacamos lo que está en nuestro corazón. Pero David le decía al Señor: Señor, yo quiero agradarte aún con lo que hay en mi corazón. Por eso es que la palabra en el pasaje anterior del capítulo 5 habla acerca de la bienaventuranza de los que tienen un corazón puro, un corazón limpio, donde no hay malicia, no hay rencor, no hay calumnia, no hay falsedad, no hay hipocresía, no hay maldad. Y es que esa es la actitud que debe de haber en la vida de todos aquellos que hemos sido justificados, que hemos sido limpiados. De no querer quebrantar ningún mandamiento y sabiendo que lo vamos a hacer. El apóstol Juan trae la revelación: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero debe de haber esta actitud en nuestro corazón, no de justificar nuestra carnalidad, sino de querer agradar a Dios, caminando en la integridad del corazón, en la limpieza de nuestro corazón, y procurando no quebrantar ni los mandamientos más pequeños. Entonces, establezco esta verdad, ya que en la Biblia se asegura que no hay justo ni aun uno.
y que la única manera de ser justificados verdaderamente es por medio de la fe. Y por eso está escrita la bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Nosotros entonces nos colocamos por la fe en esa posición de haber sido perdonados, limpiados, de haber sido justificados y de querer ahora no solamente enseñar los mandamientos, sino también procurar no quebrantarlos. Y en ese sentido, tenemos que descubrir la profundidad de lo que el Señor Jesucristo está a punto de enseñar en los siguientes versos, que es la segunda parte de esta enseñanza, en la cual Él habla acerca de la ley, y como Él había declarado que Él había venido para cumplir la ley, y ya leímos un par de textos donde se nos aclara el sentido, Él vino para darles su pleno valor, para darles el significado completo. Tenemos que escuchar qué es lo que Jesús está diciendo. ¿De qué estoy hablando? En la siguiente parte del capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús comienza a hablar de la ira. Continúa hablando del adulterio. Sigue hablando del divorcio. Sigue hablando acerca de los juramentos. Sigue hablando acerca de venganza. Y luego habla acerca del amor al prójimo y de aborrecer al enemigo. Yo voy a tocar cada uno de esos aspectos en la próxima transmisión el día jueves, para que profundicemos un poco, no en que hubo un cambio de ley como algunos pastores dicen. Yo he escuchado a pastores decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia Dios es más severo que bajo la ley. No, recordemos que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir la ley, y al cumplir Él la ley, Él es el justo que fue colocado bajo juicio injustamente, y por causa de su justicia, nosotros que somos pecadores, por medio de la fe, podemos ser justificados. Y Él vino para poder traernos el entendimiento correcto de los mandamientos, para dar el completo significado, el valor correcto, dado que los judíos nunca lo entendieron. Así que cuando hablemos acerca de la ira, del adulterio, de la venganza y de todos los demás aspectos que siguen a continuación, los cuales les sugiero que ya vaya haciendo su propio devocional para ir creciendo, de manera que cuando corresponda hacer la siguiente transmisión, usted simplemente pueda recibir la confirmación de lo que el Espíritu Santo le revele. Solo quiero ir concluyendo, estableciendo estas ideas. Jesús dice entonces que quebrantar los mandamientos y enseñar que se pueden quebrantar va a causar que las personas sean vistas como insignificantes o muy pequeñas en el reino. Aunque se quebrante uno de los mandamientos más pequeños, va a causar una consecuencia eterna en la persona. Pero el que haga los mandamientos, el que los cumpla, y entendamos con claridad, no hay nadie que los cumpla, pero en el corazón tiene que estar la disposición de querer agradar a Dios, y en el momento de la falla, en el momento de la tentación, el clamor para buscar el favor de Dios, en el momento de la caída, el perdón de pecados para ser limpiados de toda maldad, el que los haga y que los enseñe, va a ser llamado grande en el reino. Esto a mí me hace entender lo siguiente. Yo sé que tenemos una gran cantidad de cristianos que proclaman esto. Ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya lo mencioné. Estamos bajo la gracia, en la dispensación de la gracia. Nosotros no somos judíos para poder vivir bajo la ley de Moisés. No tenemos, como hacen los sabatistas, que cumplir con guardar el día sábado. No tenemos que comer cordero, no tenemos que sacrificar la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. No tenemos que cumplir con sacrificios de animales. Eso pertenece a la ley mosaica. Y nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que guardar ciertos días, ciertas fiestas. Ya no. Nuestra adoración no está ligada a un lugar, a un tiempo específico.
El Señor Jesucristo dijo que era la hora de los verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Entonces es necesario aclarar esto de que ya no estamos bajo la ley, porque en realidad no estamos bajo la ley mosaica, no estamos bajo la maldición de la ley mosaica, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Por eso Cristo habló de hacer discípulos enseñando que guarden los mandamientos que yo les he dado. Porque como discípulos tenemos mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Están conectados con la ley dada a Moisés. Porque la ley lo que contiene son los principios de justicia, de misericordia, de amor, de verdad. Y esos principios siguen vigentes. El asunto es la manera de aplicar esos principios en nuestra vida. Por ejemplo, el diezmar era una obligación en la ley. Ahora ya no estamos bajo la obligación de diezmar. Nosotros no enseñamos, no proclamamos que sea una obligación diezmar. Es incorrecto que utilicemos el antiguo pacto para poder establecer que el diezmo es una obligación. Nosotros sostenemos en base a la palabra de Dios que en el cambio de condición espiritual en la que nosotros nos encontramos, el diezmo viene a ser la mínima ofrenda que un creyente salvado por la gracia de Dios, bendecido con toda bendición espiritual, justificado, que ha sido sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, que ha sido rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo, habrá de dar como una muestra de amor, de fe y de gratitud a Dios. Pero no es una obligación. No es una ley que cause que venga la maldición como en el Antiguo Testamento. Es un principio espiritual el que está conectado con el diezmo y ese principio sigue vigente. Honra a Jehová con tus bienes. Es un principio, el principio de la honra, el principio de la siembra y la cosecha. El Señor Jesús lo validó cuando Él dijo, den y les será dado. Entonces, como un ejemplo nada más, y aclarando esto que divide a la iglesia evangélica, porque hay pastores que exigen, hay pastores que ponen bajo juicio de maldición a los miembros. Ya no estamos bajo la ley. No es una obligación diezmar. Esa es la mínima ofrenda que un creyente agradecido va a consagrar. Porque bajo la ley lo que se establecía era, si haces esto, vas a vivir. Pero bajo la gracia, Dios, por medio de Jesucristo, ya nos dio vida. Hemos pasado de muerte a vida y ahora podemos hacer las cosas que son agradables a Dios por causa de la justicia, por causa del amor, por causa de la gratitud. Así que eso nada más a manera de un ejemplo. Por el otro lado, tenemos que entender que hay quienes han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Hoy tenemos todo tipo de iglesias. Y yo quiero que usted tenga un entendimiento de lo que significa lo que el Señor Jesús está diciendo cuando Él habla acerca, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, muy pequeño será llamado. Hay iglesias donde no se tiene una instrucción sobre el decoro, no se tiene una instrucción clara sobre el divorcio, casamiento, otro divorcio, recasamiento. No hay una instrucción clara. Entonces se quebrantan los mandamientos y se enseña de esa manera. Ahí es donde tenemos que descubrir cuál es la aplicación de quebrantar los mandamientos y de enseñar que se puede vivir de esa manera. Hay muchos aspectos en los que tenemos que descubrir el principio que está escondido. El mandamiento fue dado como algo que tenía que ser hecho, visible, externo, pero eso está fundamentado en un principio escondido que tiene que ver con el corazón. Así que tenemos que separar a aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y piensan, no, ya no estamos bajo la ley.
Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, no hay problema. Están quebrantando probablemente mandamientos que tienen que ver con la santidad del Señor. Y están enseñando así. Hay muchos que dentro del evangelio que han recibido y que están haciendo correr, caen dentro de la clasificación de cristianos tolerantes, que proclaman al Salvador, pero no proclaman al Señor. Proclaman la salvación, pero no el señorío. Y en ese sentido hay mucha gente que ha sido engañada, porque se les enseña que simplemente es por gracia, es por fe y no tienen que hacer nada. Cuando Jesús dijo, niéguese, tome su cruz, sígame. Cuando el evangelio de Jesucristo es el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Entonces no se trata simplemente de que por hacer una repetición de una oración, por ser miembro de una iglesia. No, hay una vida de fe que se muestra a través de la manera de vivir y de las obras. La Biblia habla de que nosotros tenemos como fruto nuestra santificación. Eso es el llamamiento de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, con respecto a estos, de los cuales el Señor Jesús habló, que quebrantan los mandamientos, aunque sean pequeños, y que van a ser llamados muy pequeños en el reino, tenemos que tener este entendimiento para ver si nosotros estamos justificando nuestra condición de vida. Somos parte de una iglesia donde hay ciertos mandamientos que los hacemos a un lado porque consideramos que ya no estamos bajo la ley, justificamos eso y así lo proclamamos, así lo enseñamos. Y entonces estamos convirtiendo en libertinaje la gracia. Por el otro lado, también es necesario considerar que hay otro grupo de creyentes que, al igual que los fariseos, tienen un yugo de religión. Y son de esos grupos religiosos de los cuales se acostumbra a usar como esta frase, son bien ceñidos. Y aparentemente hay una actitud de compromiso, de servicio, de oración, de ayuno, de decoro en cuanto a la vestimenta, de vigilias y de que todo aquello que es visible y todas esas obras son bien conocidas por los hombres. Los demás saben el estilo de vida que tienen, pero no tienen misericordia. Son duros en su trato con los demás. Y Jesús precisamente señaló eso en la vida de los fariseos. Cumplían la ley. Aparentemente estaban cumpliendo con los mandamientos. Pero Jesús les dice, han olvidado lo más importante de la ley. Han olvidado la misericordia. Han olvidado la justicia. Así que tenemos que considerar, y vamos a profundizar en la siguiente transmisión, cada uno de los elementos que el Señor Jesucristo, como Señor, estableció bajo este principio que se repite a partir del verso, déjeme ver, a partir del verso 21. Esta será la segunda parte. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Mateo 5, 21 en adelante. Le sugiero una vez más que vaya a su Biblia, haga su propio estudio, su propio devocional, pídale a Dios que hable a su corazón para poder establecerlo. Porque el Señor dio mandamientos. No estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Y yo voy a detenerme en la segunda parte de esta enseñanza en esas declaraciones. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Eso se repite en Mateo 5:21, en Mateo 5:28, en Mateo 5:32, 5:34, 5:39, y el Señor también lo ocupa en el 5:44 y finaliza en el 48, que es parte del propósito o la meta del discípulo. Recuerde que la meta del discípulo es ser perfeccionado para ser como su maestro. Y nuestro maestro da mandamientos, da instrucciones de cómo vivir y nosotros tenemos que enfocarnos en ello. Intencionalmente, muy conscientemente, para no vivir una vida de religiosos externamente, ni una vida de personas que viven en el libertinaje. Mateo 5:48 dice,
Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerden la enseñanza, una de las enseñanzas anteriores. Si el discípulo es perfeccionado, será como su maestro. Dios, en el proceso de discipulado en el que nos ha llamado a ser parte, está esperando que seamos perfeccionados. Así que, mis hermanos, a continuar escudriñando la palabra, a continuar creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, para que podamos agradarle, para que podamos servirle, para que podamos honrarle. Sigamos adelante, pongamos de nuestra parte. La Biblia dice, Jesús dijo que los valientes arrebatan el reino. Bendiciones y que Dios nos ayude con su espíritu a terminar con gozo nuestra carrera.